A ver, pensemos en esto por un segundo. Estamos en diciembre de 1945. Un campesino, en medio del desierto de Egipto, está cavando, pero no busca un tesoro perdido, solo está buscando fertilizante para sus cultivos. De repente, su herramienta golpea algo duro. Es una vasija de barro. Y lo que hay adentro, bueno, lo que encuentra va a cambiar por completo todo lo que creíamos saber sobre los orígenes del cristianismo. Y para que nos demos una idea de la magnitud de este hallazgo, miren esta línea de tiempo. Estamos hablando de textos que se escribieron más o menos en la misma época que los evangelios que todos conocemos, pero que fueron condenados, tachados de herejía y enterrados a propósito. Y ahí se quedaron, ocultos bajo la arena por casi 1600 años. Es una cantidad de tiempo brutal. Y claro, eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? La que vamos a tratar de responder. ¿Qué decían estos libros? ¿Qué tenían de tan peligroso como para que una parte del cristianismo quisiera no solo esconderlos, sino borrarlos por completo de la historia? Bueno, empecemos por el principio. Una vasija de evangelios secretos, porque la historia del descubrimiento es de película. El campesino se llamaba Muhammad Ali al-Sadman y, como decíamos, se topó con esto de pura casualidad. Y es que dentro de esa vasija no encontró oro ni joyas, no. Encontró 13 libros de papiro, todos encuadernados en cuero. Era, literalmente, una biblioteca perdida de conocimiento antiguo. 52 textos de los que casi nadie en el mundo se acordaba. Pero acá la cosa se complica, y por poco perdemos estos tesoros otra vez. Resulta que, poco después de encontrarlos, Muhammad Ali se mete en una de esas viejas disputas familiares, una venganza de sangre. Por miedo a que la policía registrara su casa y los encontrara, empezó a repartir los libros por ahí. Y, escuchen esto, su mamá, sin saber lo que eran, hasta quemó parte de uno de los libros para prender el fuego del horno. ¡Increíble! Entonces, ¿qué era este otro cristianismo? Se llamaba Gnosis. Una vez que los académicos, después de muchas vueltas, lograron juntar y estudiar estos textos, se dieron cuenta de que estaban ante algo totalmente distinto. Una visión del cristianismo que no se basaba en la fe ciega, sino en la revelación interior. El concepto clave aquí es gnosis, que viene del griego. Pero ojo, no hablamos de conocimiento racional, de aprender datos o historia. No. Gnosis es más bien una percepción, un proceso súper intuitivo de conocerse. La idea de fondo era revolucionaria. Si se quiere conocer a Dios, hay que empezar por conocerse a fondo, pero en el nivel más profundo. Miren, por ejemplo, esta frase del Evangelio de Tomás que fue uno de los grandes hallazgos. Dice así: si produces lo que hay dentro de ti, lo que produzcas te salvará. Si no produces lo que hay dentro de ti, lo que no produzcas te destruirá. ¿Se dan cuenta? El Jesús que habla aquí suena casi como un maestro zen. El foco no está en el pecado o en el arrepentimiento, sino en la iluminación, en sacar lo que ya está adentro. O escuchen esto, de otro texto llamado El Trueno, Mente Perfecta. Es la voz de un poder divino femenino que habla en puras paradojas. Dice, porque soy la primera y la última, soy la honrada y la despreciada, soy la prostituta y la santa. Es una idea de lo divino que lo abarca todo, que contiene los opuestos, muy pero muy lejos de la figura de un Dios Padre como la del cristianismo que conocemos. Y esto, créanme, es solo el comienzo. Las ideas en estos evangelios perdidos eran, radicales es poco. Por ejemplo, decían que Jesús amaba a María Magdalena más que a nadie, o que la serpiente del jardín del Edén no era la mala, sino una heroína que ofrecía sabiduría. También que el Dios del Antiguo Testamento era en realidad un ser inferior, celoso, o que la resurrección no fue algo físico, sino espiritual. Y la clave de todo, que la salvación venía del autoconocimiento. O sea, estaba claro que esta versión del cristianismo no era la que iba a ganar la batalla. Uno de los primeros y más grandes enfrentamientos entre estas dos formas de ver el cristianismo fue sobre la resurrección. ¿Fue un evento real o una experiencia interna? Este era el pilar de toda la fe, así que la respuesta a esa pregunta era crucial. Y la división no podía ser más clara. Por un lado, la visión ortodoxa: Cristo resucitó de verdad, físicamente, salió de la tumba. Un evento histórico, único e irrepetible. Por otro lado, la visión gnóstica. Para ellos, la resurrección es un símbolo, una metáfora del despertar espiritual, algo que no pasó una vez, sino que cualquiera puede experimentar en vida al alcanzar la gnosis. Y la postura ortodoxa era inflexible. Tertuliano, uno de los primeros defensores de esta línea, lo dijo de una forma que es
increíble. Insistió en que la resurrección del cuerpo debe creerse porque es absurda. O sea, el hecho de que no tenga lógica es para él la máxima prueba de fe. Los gnósticos, en cambio, se reían de esta idea. El Evangelio de Felipe, por ejemplo, dice que los que creen que van a morir primero y resucitar después están equivocados, que la verdadera resurrección, la importante, hay que recibirla mientras se está vivo. Pero el debate no terminaba ahí. El segundo gran punto de quiebre era todavía más profundo. ¿Quién es Dios? ¿Un gobernante o algo que ellos llamaban la profundidad? A ver, de nuevo, dos visiones opuestas. Para la ortodoxia, un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Un gobernante, un creador, un juez supremo. Simple, claro, jerárquico. Pero para los gnósticos, la cosa era mucho más enredada. La realidad divina máxima era una profundidad lejana casi imposible de conocer. Y el creador de nuestro mundo, este mundo imperfecto, era en realidad un ser inferior, un Dios menor e ignorante. Y acá es donde empezamos a ver cómo la teología se mezcla con la política. El obispo Clemente, uno de los ortodoxos, argumentaba que si Dios es un rey en el cielo, entonces él delega su autoridad de reinar a los gobernantes en la tierra. ¿Y quiénes son? Pues los obispos, los sacerdotes, los diáconos. Una estructura celestial justifica una estructura terrenal. Los gnósticos, en cambio, leían el Antiguo Testamento y se burlaban. Cuando el Dios creador dice, «Yo soy Dios, no hay ningún otro aparte de mí», ellos no veían poder, sino ignorancia. Un Dios ciego. Por eso lo llamaban Samael, que significa Dios de los ciegos. Para ellos, este no era el Dios verdadero, sino un creador de segunda, ajeno a la divinidad real. Y con esto, todas las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Vemos que esto no era solo un debate de ideas abstractas en el aire. No, esto era la política de la fe. Era, en el fondo, una lucha de poder para definir qué iba a ser el cristianismo. Miren cómo funciona la cadena de autoridad ortodoxa. Es una lógica perfecta. Paso 1. La resurrección fue un evento literal y único en el pasado. Paso 2. Solo los apóstoles lo vieron, así que solo ellos tienen la autoridad. Paso 3. Ellos le pasaron esa autoridad a sus sucesores. Conclusión. Paso 4. Esto legitima el poder de los obispos sobre toda la iglesia. Es una cadena de mando perfecta e inquebrantable. El obispo Ignacio lo resumió en un lema que es brutalmente claro. Un Dios, un obispo. Así como hay un solo Dios en el cielo, tiene que haber un solo obispo que mande en la tierra, que preside, según él, en el lugar de Dios. La teología y la política unidas en una sola cosa. Y del otro lado, la comunidad gnóstica. Era todo lo contrario. Se negaban a tener rangos, a clasificar a la gente en superiores e inferiores, practicaban una igualdad total, incluyendo a las mujeres. Y lo más loco, en cada reunión sorteaban los roles. Hoy te tocaba ser sacerdote, mañana profeta. Creían que la autoridad no venía de un cargo, sino de la experiencia espiritual directa de cada uno. Entonces, al final del día, la batalla no era solo sobre quién tenía razón teológicamente, era sobre algo mucho más práctico. ¿Qué ideas servían mejor para construir una institución sólida y unificada? Y la respuesta fue clara. Las ideas que apoyaban una jerarquía, un orden, se convirtieron en ortodoxia. Y las ideas que promovían la libertad y la autoridad individual, esas fueron etiquetadas como herejía. Lo que nos deja pensando, ¿no? ¿Cómo es que la historia es moldeada por sus vencedores? El descubrimiento de Nag Hammadi nos recuerda que la versión del cristianismo que conocemos hoy es, simplemente, la que ganó. Una versión que para establecerse tuvo que silenciar a muchas otras. Y nos obliga a preguntarnos, ¿cuántas otras verdades a lo largo de la historia habrán terminado enterradas bajo la arena simplemente porque perdieron una batalla por el poder?